Sí. Entonces, lo que tú quieres y lo que quieren nuestras amigas a las cuales saludo con mucho cariño en este comienzo de reflexión sobre el catecismo católico, eh, es que me pongo a su servicio, que las saludo, que les agradezco tantas cosas, porque han sido a la vez mis angelitos. Entonces yo hago con muchísimo gusto lo que pueda para servirles también en lo que yo sé servir, que es enseñar, sí, toda mi vida. Yo fui profesor en el seminario, en la universidad, en institutos, viajando de país a país. Bueno, esa ha sido mi labor principal. Y con mucho gusto vamos a comenzar entonces las sesiones sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes tienen en el catecismo la carta apostólica Letamur Magnopere. No necesitan saber latín, por favor. Y la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que son cosas que vale la pena leer para saber exactamente lo que la Iglesia ha tenido en mente al hacer este catecismo de la Iglesia Católica. Fíjate ahí, por ejemplo, los 6 puntos iniciales del contenido. Fuera de la carta y la Constitución. El 1, la vida del hombre. 2, transmitir la fe, la catequesis. 3, fin y destinatarios de este catecismo. 4, la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, es decir, cuáles son sus grandes partes. Eso es muy importante. 5, indicaciones prácticas para el uso de este catecismo. Y 6, las necesarias adaptaciones. Entonces yo quisiera demorarme un poquito en esa introducción y que la podamos estudiar juntos. El número 3, fin y destinatarios de este catecismo. Vamos a abrir entonces abren sus catecismos también. El número 3, Romanos, fin y destinatarios de este catecismo. A ver, página 9. A ver qué nos dice el catecismo de sí mismo. ¿Eso viene a ser tercera sección? No, en tu prólogo. Está en el prólogo. Eso está el puro comienzo, hija. Donde tú muestras la lista del contenido. Creo que está... Se faltó la página. ¿Dónde está tú la lista de contenido? Eso es prólogo. Bueno. Introducción. Primera parte. La profesión de fe. ¿Dónde está tu lista de contenido? Parece que no tiene, lo será atrás. Fíjate. Mamita gráfica, ¿no? La primera parte ya es el catecismo. Es antes Índice de la general. primera parte. Está hablando el tercero. Ya. Fin y destinación. Ya, ¿qué página? Exactamente. Página 15. Entonces yo voy a leer esos 2 párrafitos porque me parece muy importante. Gracias, Padre. Dice, este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. En otras palabras, es la fe de la Iglesia, la fe de siempre, pero como se ha desarrollado hasta ahora, es la fe en el siglo XIX, que fue cuando se promulgó el catecismo. En el siglo XX. No estamos en el XXI, ¿no? Entonces, en el siglo pasado. En el 20. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Cosa muy importante, el magisterio de la Iglesia es toda la enseñanza de los papas, de los obispos, de los teólogos, sabiendo que nuestros pastores y guías en la fe son los obispos. Ahí tenemos una diferencia grande con nuestros hermanos protestantes, porque ellos como niegan que nuestro Señor estableció
a Pedro como cabeza de la iglesia y niegan que estableció pastores para que nos guíen. Entonces ellos, cada uno se hace pastor cuando le viene en gana y compra su terrenito y hace su iglesita y comienza el negocio. Entonces eso es muy diferente. Entonces está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. Todo país tenía su catecismo, pero ya ese catecismo debe ser completado, porque hay muchas cosas que son de la época. Por ejemplo, el asunto del aborto, pues sí, siempre ha sido condenado por la iglesia, pero nunca había habido la arremetida de las abortistas como ha sucedido en este siglo. Es una verdadera racha de violencia, de ira, de rabia contra el niño inocente que llevan en sus entrañas y que ellas mismas concibieron. Bueno, son cosas importantes, lo mismo que la cuestión de la guerra, la cuestión de las armas atómicas. Bueno, son temas que son de nuestra época. De eso no se podía hablar en el siglo XII porque no existía la posibilidad de que eso se diera. Luego, en el número 12 de la introducción del prólogo, el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos en cuanto a doctores de la fe y pastores de la iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos. Es que en esta época ya todo el mundo sabe leer y escribir. Es raro que alguien no sepa leer y escribir. Entonces es para todos, pero según ciertas necesidades. Porque si yo voy a hacer un catecismo para el pueblo, pues tengo que tener en cuenta el catecismo católico. Y hay una edición del catecismo católico que es resumen del catecismo católico, por si acaso. Bueno, entonces eso es lo que tiene el catecismo como finalidad. Ahora viene lo de la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, que es el número 4 de este prólogo. El catecismo que nos rigió a nosotros durante 4 siglos, desde el siglo XVI, del padre Astete. ¿Ustedes también estudiaron el catecismo del padre Astete? ¿O qué catecismo estudiaron? Yo estaba en colegio católico. ¿Ah? Yo estaba en colegio católico, pero yo no sé si... Sí, pero ¿qué catecismo catecismo No tenían? recuerdo cuál nos enseñaron. Bueno, nosotros tuvimos el catecismo Astete desde el siglo XVI, en que vivió el padre Astete, que hizo ese catecismo y que vino a América Latina ese catecismo y nos acompañó en todo el proceso de evangelización y de cristianización durante todo este tiempo hasta cuando aparece este catecismo. Pero cada país hacía sus catecismos nacionales. Entonces, no sé qué tendrían ustedes. El plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares. Son las 4 columnas. La profesión de la fe, que es el credo, o el símbolo, como llama aquí. Luego, los sacramentos de la fe. En tercer lugar, la vida de fe, que son los mandamientos. Y en cuarto lugar, la oración del creyente, el Padre Nuestro. Esas son las 4 partes. Entonces, cuando ustedes van a estudiar su catecismo, van a ver qué parte van a estudiar, si es que van a estudiar las partes con cierto orden. Pero hay otra manera de estudiarlo, y es escogiendo los temas que a mí me interesan.
Por ejemplo, me interesa la Eucaristía, yo quiero estudiar algo de la Eucaristía. Entonces, aquí aparece un índice al final en que están todos los temas posibles después de las 4 partes y se llama índice. Y esos temas están con los números correspondientes donde se trata ese tema. Por ejemplo, vamos a la palabra matar. Matar en el índice. ¿Qué palabra para más dura, padre? ¿Ah? ¿Qué palabra para más dura? No, pero es que no estás en el índice de palabras. Estoy en el índice temático. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, a ver, matar. Ya lo encontré. Tiene que estar ahí. Sí. Está en el índice. 2258. Índice. Si me M. sale 2258 SS. ¿Qué le sale a usted? 2258. Yo aquí tengo en matar unos cuantos temas. No sé si los tengan ustedes. A mí deben solo me tenerlos. salió uno. Matarnos. Porque en matar está el aborto, la eutanasia, el homicidio voluntario, la ira y el deseo de matar, la legítima defensa, la prohibición de matar en la Sagrada Escritura y el suicidio. Todo lo que se refiere a matar. Ahí está. No me salió. Pero está en el índice. No, yo estoy viendo el índice temático, usted índice solo. A ver, déjame ver si encuentro un Es que es índice. lo mismo, índice temático o no. índice solo. Es lo mismo, no hay diferencia ahí. A mí solo me salió uno, 2258. A mí también. Bueno, quiere decir que no está como muy completa esa edición. Bueno, y entonces vamos a ir ¿a dónde? A un número donde se tratan estos temas. Ya. La prohibición de matar, por ejemplo, está en el 2259 raya 62. Entonces ahí venimos a ver dónde queda el 2259. El catecismo está marcado con un número o dividido así por números. Entonces yo quiero ir al 2846 o al 2848. Entonces allá voy a leer eso. Aquí, por ejemplo, 2259. ¿Ya miraron ¿De los los números números? grandes? Sí, he visto En acá, ne- pero... en No, el negrilla. número acá. En negrilla. Ah, ya, Este. 2259, ¿no? Sí. Dice, el quinto mandamiento, no matarás. Está. 2259. La escritura era en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. 2259. Ya llega. Está en la vida en Cristo, en los mandamientos. Claro, no matarás. Eso que encontré, no matarás. 2259. Dice el testimonio de la historia sagrada. La escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ese es el número 2259. Pero, fíjense que a la margen hay algo, ¿no? La margen. Sí. Esos son los lugares paralelos, lo mismo que en la Sagrada Escritura.
Tú sigues los capítulos, los versículos, y a la margen derecha o a la margen izquierda, como la escritura está generalmente en dos columnas, entonces esos son los lugares paralelos. Entonces aquí nos está indicando que hay más en el 401. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí, 401. En el 401. ¿El 401 son los chiquitos? Pues, Este de acá, donde tú encontraste el 2259, te dice 401. Sí, sí. Vas a buscar aquí el 401. acá. ¿Entendiste? Eso está por allá, en la primera parte. Te indica que hay una paralela lectura del mismo tema. Ya, encontré 401. Y yo también. Desde este primer pecado, ¿no? 401. Casi sí. Casi pasó. ¿Ya encontraron allá el 401? Sí. Yo soy más lento. Tranquilo, padre. Y 401. Y resulta que en el 401 hay 3 otros números Sí. que lo completan. El 1865, el 2259 Ya. y el 1739. Entonces miren ustedes cómo, si uno quiere escoger un tema, No, es que me llamaron de un trabajo. Pero es que salió la cosita esa, como te digo, que sale acá. ¿Y dónde lo encuentro? Ay, no, después lo dejo nomás, ¿no? ¿ya? Bueno, Acá está. entonces fíjense ustedes que el catecismo está compuesto de esas 4 partes y hay un índice temático, que es este que estamos viendo, con el número principal, y en la margen hay unos números para completar la información. Bueno, ahora, ¿cómo está hecho un capítulo? Hablan cualquier capítulo, porque eso es muy importante. Por ejemplo, abramos el pecado original número 396, para seguir lo mismo, y si no nos vamos a perder. Ya. 396. 396, ¿ya? Ya. Bueno, ahí comienza la parte tercera, Sí. que es el pecado original. Y ahí vienen los diferentes números y también algunos títulos. Y vienen a la margen otra los lugares que hacen referencia a este tema. Y abajo ustedes ven la referencia bíblica de estos temas. ¿Ya viste? Abajo, puro abajo. Sí, sí. Entonces, el 258, ¿qué tema, qué cita? 258, 6, GN 3, 1, Ya, 11. Génesis 3, 1 a 11. 1 a 11, ¿no? Sí. Bueno, entonces quiere decir que están las citas bíblicas correspondientes a todos estos números para que yo sepa coordinar entre el catecismo de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura. Bueno, entonces ahí está, sigamos con este capítulo. Tiene unos subtítulos, el pecado original. ¿Cuáles son los subtítulos? La prueba de la libertad. Sí. ¿Y el otro? El otro dice el primer pecado del hombre. Ok, sí. El Y luego, en la página siguiente. Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Ok. Vamos a ver dónde está el otro título negro. El siguiente título.
Siguiente título. Un duro combate. Un duro combate. 407. ¿Más? Y luego fíjese que está Hasta ahí nomás, ¿no? como la parte 4. 4. No lo abandonaste al poder de la muerte, Ajá. que son los números 410 hasta 412. Sí. Esa es la exposición de la doctrina. Cada capítulo tiene una exposición de la doctrina con títulos, con las referencias bíblicas. Aquí son las referencias del catecismo y aquí son las referencias bíblicas. Es diferente. Ok. Pero ese capítulo se resume. Entonces, así como teníamos nosotros las preguntas y respuestas en los catecismos antiguos, Sí. aquí lo que hace es resumir en pocas frases toda la enseñanza que está aquí. Y yo puedo comenzar por ahí, a estudiar un capítulo, decirle qué es lo que voy a encontrar aquí. Número 413, ¿qué dice? No fue Dios quien hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Bueno, entonces ese es cómo comenzó la muerte. Y ahí el 414, ¿qué dice? Tú vas a leer. ¿Tienes problemas? Déjame que conteste el trabajo. Ok, yo leo 414. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Bueno, Wow. entonces fíjese usted que, o fíjate tú, que en ese resumen está todo lo que se dijo aquí, pero en la esencia va desde el número 413 hasta el número 421 y así termina el capítulo. Okay. Y podemos pasar al siguiente capítulo y le miramos cómo está hecho, que es el capítulo 2. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ok. Entonces viene el número 422, un subtítulo que dice ¿qué? La buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo. El otro subtítulo, En el centro de la catequesis, Cristo. Ay, qué lindo. rara porque aquí tengo, Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. I'm ya- so sorry, ya padre. estaba yo sorprendido. Luego el otro subtítulo, En el centro de la catequesis, Cristo. listo, y ahí vienen como 4 números. Sí. Y luego el artículo 2, está siguiendo el credo y le damos la vuelta a la página y ahí desarrolla toda la doctrina hasta el número, Yo creo que en el número 2 romano dice Cristo. hasta el número 451. Ahí termina la exposición de la doctrina. Ya. 451, sí. Y después viene El resumen. el resumen. Entonces tú puedes, para estudiar un capítulo, comenzar por el resumen. Así te das una idea de lo que vas a estudiar. Exactamente, entonces tú vas a encontrar el desarrollo de eso aquí, en la parte anterior, y aquí está la síntesis. Wow. Bueno, Qué interesante, padre. yo creo que para el entendimiento, el manejo del catecismo físico es la primera cosa que uno tiene que saber. ¿Cómo funciona el automóvil? Sí, señora. ¿Cómo funciona el automóvil? Ok, un resumen, a ver, de... Bueno, ahora vamos al final, después de que se acaba el catecismo, Ya. en el número 2865, donde se acaba el catecismo. 2865. ¿Ya? Y después viene entonces un índice, orden. Sí, 2865. Aquí está. Sí, el índice, ok.
¿Ya? No, yo estoy en unas modificaciones. Que se Espera. llama Orden Alfabético de los Libros Sagrados. A ver, un segundo que no llego. Después del número... Orden alfabético de los libros sagrados. sagrados. Gracias. Ok, entonces, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos tiene el Nuevo y todo lo que fuere? ¿Y cuáles son las abreviaturas? Entonces, ¿cómo cito yo la escritura? Yo no voy a copiar la palabra Efesios, sino pongo EF, Efesios. Todos los libros sagrados tienen su abreviatura. Mira, orden alfabético de los libros sagrados. Ga, ¿qué es? ¿Qué es Ga? Si vemos- Gálatas. Gálatas. Y si ustedes ven HCH, Hechos. Hechos de los Apóstoles. Bueno. Y si vamos a San Juan, ¿cuál es la abreviatura? Tengo primera San Juan, ¿eso? No. Antes, Evangelio de San Juan, JN. claro, JN. Pero como San Juan tiene varias cosas, que son el Evangelio y 3 cartas, entonces las 3 cartas están ahí. 1 JN, 2 JN y 3 JN. ¿De acuerdo? Ok, entendí. Entonces, ¿cuáles son los libros sagrados? Pues fíjate que ahí lo tienes. ¿Y cuáles son las abreviaturas? Porque si tú no entiendes las abreviaturas, entonces tampoco vas a ser capaz de utilizar la abreviatura para buscar en la Biblia. Entonces uno tiene que familiarizarse con las abreviaturas. Eso es conocimiento de la Sagrada Escritura. Bueno, después del orden alfabético, ¿qué viene? Yo tengo orden alfabético de los documentos Sí, de la iglesia. ese ya pasó. De los documentos de la iglesia. De la Muy interesante eso. Fíjate cuántos documentos hay. Y qué interesante. Yo no me había fijado en esto Documentos suficientemente. Muy interesante esa abreviatura de los documentos de la iglesia. Y aprender y ver cuántas cosas ha hecho la iglesia como documento para enseñar al pueblo cristiano. Y entonces ustedes pueden repasar eso, pero eso ya es distinto del Sí. catecismo católico. Sí. Bueno, ahora viene el índice de textos. El mío dice índice temático. Sí. Ujú. No, ¿No? Antiguo Testamento. orden alfabético, Esos son los documentos. índice de textos, hija. Oh, no, el mío se lo comió. El Sí, mío yo está tengo en acá. índice temático. Antiguo Testamento y Nuevo. Lo primero empieza el antiguo y después el No, el índice temático, eso ya es lo que estuvimos. Yo no tengo el índice que usted dice. En el mío no está. Me han estafado. Cosa rara. Me han estafado. Fíjate que, bueno, allá está el índice temático, que ese ya lo vimos. Sí. Ok, que comienza con la palabra Abandonar. ¿Cuál es el índice que no tengo? A ver, dígame. Ahí dice índice, del índice temático. Pero antes de eso, Ya. entre el catecismo y el índice temático, aparece la Sagrada Escritura, es índice de textos. ¿No lo tienen? yo lo tengo así. Tú tienes que tenerlo, hija. Índice de textos. Índice de textos. Fíjate cómo tiene de cosas este Mira. libro. ¿Te acuerdas de los documentos de la iglesia? Se salta el índice temático y no existe el índice de textos. Se lo comieron en mi catecismo. Ahora tengo que comprarme otro. Te engañaron, hija. Me engañó. Y dice actualizado, pero tan actualizado que le quitaron algo. Bueno,
Entonces hay unos catecismos, unas ediciones que están mochadas. Y ahí está pues todas las citas que hay del Antiguo Testamento, del Nuevo tú y Testamento. Bueno, Ya. eso no lo van a necesitar mucho. Y ahora sí viene después de eso, que es harto, mira. Sí, me han cortado un montón. Este es de Lima. ¿Cómo tiene de cosas? Y ahí viene también los documentos de la Iglesia. El Vaticano I, el Vaticano II, para los que lo tienen, ¿no? Bueno, y esos documentos de la Iglesia incluye el Sínodo de los Obispos, la Congregación para la Educación Católica, los documentos que han publicado, el Código de Derecho Canónico, los documentos episcopales, solo para ponerlos en la lista. Y en la liturgia, pues la liturgia, que el misal romano, que el ritual romano, liturgia de las horas. Eso es para decir cuáles son los libros que tenemos para la oración oficial de la Iglesia. Porque aquí no van a encontrar nada sobre los misterios del rosario. De pronto sí, de pronto no. Pero ese no es oración oficial de la Iglesia. Entonces la liturgia se entiende la oración oficial de la Iglesia. Y fuera de eso hay las muchas devociones y oraciones que va la gente desarrollando según su cultura, según su historia, etc. Estamos en el mes de octubre. El octubre es el mes del rosario, que yo las invito a que todos recemos el rosario todos los días por las intenciones que el Santo Padre nos ha indicado. En un momento muy doloroso de purificación, de vergüenza para la Iglesia. Pero es un llamado a la santidad. Bueno, entonces ahí está todo eso. Citas de santos. Qué increíble cómo está de completo eso. Bueno. Aquí viene después, dice, una traducción del índex analíticos. ¿Ya lo encontraste? Hay que seguir el catecismo más que anótalo en la cabeza. Índice, ¿no? Y ahí sí viene el índice, ¿ya lo encontraron? Que es el índice temático. Donde encontramos la palabra aborto y todo eso, eso es parte de ese índice. Índice analítico. Y entonces ahí aparecen todos los temas. Acá está índices de textos temático y general. Ok. Entonces tú quieres buscar, ¿qué quieres buscar? ¿Qué quieres estudiar? Nelly, a ver, di un tema. Dijo matar. Un tema que te gustaría estudiar Uh-huh. en el catecismo. Cualquier tema. No hay necesidad de que mires ahí. ¿No? ¿Qué te En tu nace? mente, ¿qué te interesaría encontrar para poderlo estudiar? ¿Qué tema? ¿Ah? No Por sé, ejemplo, el cielo, el infierno, la muerte, Ángel, ángeles, los ángeles. todo eso. Todo eso lo encuentran en este índice temático, donde encontramos ya antes A mi mamá Catita le encantan los la ángeles. palabra aborto, muerte, etcétera, etcétera. Ángeles. Ese es el índice. Y aquí el índice tiene una pequeña Ángel. Hay un introducción. montón de ángeles.
tiene una pequeña introducción para explicar bien eso. Entonces ahí están las palabras claves que yo puedo buscar. Cielo, católico, cementerio, ciudad, castidad, carne, Purgatorio. catecúmeno, carisma. Purgatorio. ¿Ah? El purgatorio. Ah, purgatorio. Entonces vamos a buscar el purgatorio aquí. Nelly está muy interesada. Claro, pues si Quiero acaso saber uno si sabe, voy o ¿no? no voy. No, porque si no tengo que rezar también por todos los Quiero fallecidos. saber si entro o no ¿No entro. piensas ir a acompañarlos? No. Sí, seguro que sí, pero me puse a pensar, ¿no? Que uno tiene familia, ¿no? Que uno cree que ya está bien, ¿no? Y uno no sabe si ya Uno está no bien. sabe el misterio de Dios. Ujú. Pero busca la palabra purgatorio. Ya lo encontré, búscalo y encuentro. Cada uno tiene que tener su catecismo e ir haciendo lo que se va indicando aquí. Porque esta es una clase activa. Por ahora esta primera clase es cómo encontrar lo que me interesa. O sea que eso es en el temático. Sí. Ya. Entonces ahí Nelly quiere Purgatorio. aclarar su mente sobre el purgatorio, a ver si va o no va. Papi, perdóneme, padre. Si no voy, usted reza por mi alma para que me Sí, manden. porque hay que rezar unos por otros, pues porque el que va adelante será igual que la... ¿Tú ya encontraste el purgatorio? El 10:30. Ajá. Tú Como mira. hay, como hay Mira. igual también que dice, hay uno que se estaba muriendo y le dice, díganle a mis hermanos que tienen que seguir la palabra, ¿no? Ya. Que despegarse de las cosas materiales, porque acá la cosa es terrible. Hay una parte Que nuestro tesoro no está aquí. Eso es lo triste. Que nuestra felicidad no está aquí, no nos podemos dejar llevar de nuestras inclinaciones naturales. Ese es el hombre instintivo. No podemos dejarnos llevar de nuestras inclinaciones naturales. Tenemos la razón, que es un nivel más alto, y tenemos la fe, que es el nivel más alto de todos. Y ese es el sitio donde está el cristiano y donde toma inspiración para seguir el camino del Señor. Entonces hay tres niveles: el instinto, la razón y la fe. Pero vamos al purgatorio porque si no, aquí Nelly. No, para Ya por si la- las moscas, ¿no? Por si La las encontró, moscas. padre, en la 10:30. Con anticipación. No, es que voy más Dice despacito. la purificación final Huevo. o purgatorio. Hay que leer esto, padre. Enséñanos al máximo. Ah, sí, A sus hijas pecadoras. está en purgatorio 10:30-32. Bueno, entonces fíjate, ahí va uno encontrando, y yo puedo estudiar el catecismo católico simplemente porque hay algo que me interesa saber. Entonces voy a ver qué dice mi catecismo católico. Y de ahí paso a la Biblia porque me la está citando y cómo voy aprendiendo de cosas para la vida. El catecismo católico tiene que ser un libro de referencia permanente para un cristiano ilustrado. Porque hay cristianos, bueno, que no tuvieron la oportunidad de una educación católica de fondo, o lo que fuere, o que no han podido conseguir el catecismo. Porque el catecismo cuesta. Claro que hay ediciones más baraticas. Esta, pues es la edición de lujo. Pero hay las ediciones más baraticas. Esta padre, la más baratita que me Sí, comieron no y sé es- cuánto de índice. Y es muy bonita. Y esa también es muy bonita. Este es de mi mamá. Acá mi mamá ha firmado. Wow. O sea, del 1999. Tu mamá estudia el catecismo. Sí, ¿no? estudiaba. Qué Y me ha lindo. dejado el librito. Como mi papá. Y yo me he dado cuenta recién ahora que lo ha abierto. Mi papá estudiaba el catecismo de la Iglesia Católica todos los días. Pero yo no sabía. Pero allá le veía eso en su catecismo. Bueno, entonces esta es la primera clase. Cómo manejar el catecismo de la Iglesia Católica.
Y como decía al principio, hay las 4 grandes partes, que son el credo, los sacramentos, la moral cristiana, es decir, los mandamientos, y luego la vida de oración. Es distinto de lo que era el catecismo astete. Y eso tiene mucha importancia, el orden. Porque fíjese usted, el credo se concretiza, nuestra fe se concretiza en la segunda parte. El símbolo de los apóstoles se concretiza en la Sagrada Liturgia, si mal no estoy. Profesión de la fe cristiana. Aquí está el índice contenidos que estábamos leyendo al principio. Bueno, la cuarta parte, como veíamos, es la oración. Y la oración implica la oración personal, la oración colectiva, etcétera. Pero la gran oración de la Iglesia, que es la Eucaristía, aparece en otro lugar, porque son los sacramentos. Entonces, el credo, los sacramentos, luego los mandamientos, es decir, la moral, y finalmente la oración en la vida cristiana. Esas son las 4 partes. Y ahí hay documentos para leer, la carta del Papa, que son estas 3 páginas, puro antes de comenzar la edición. ¿De cuál de los papas? ¿Ah? ¿Cuál papa la hizo? Pablo II fue el que promulgó el catecismo el 15 de agosto de 1997. Cuando nació mi hija. El cumpleaños de mi hermana, 15 de agosto. Y con esto damos por concluida la clase introductoria para el catecismo de la Iglesia Católica, pero me cogieron a traición hoy porque yo no había preparado nada. Pero bueno, ahí fue saliendo.